Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Soy Carolina Jiménez, bienvenidos a este nuevo vídeo directo en el que, bueno, quiero hablaros, sobre todo quiero interactuar con vosotros si es posible, quiero contaros cosas de cine y de VFX. Tengo un ratito para compartir con vosotros, así que de entrada, hola a todos los que estáis ahí. Hola a Soy Cineasta, a todos los seguidores de Soy Cineasta. Este vídeo directo he decidido hacerlo para Soy Cineasta, que ya hacía tiempo, que normalmente hago los vídeos directos para mi página de Facebook, pero como tengo mucho cariño a Soy Cineasta, pues de vez en cuando me gusta pasarme por aquí a saludaros y a contaros cosas. Así que bienvenidos al vídeo directo. Pues eso, saludos a todos los seguidores de Soy Cineasta y detrás la cámara, que sé que hay muchos, incluida yo, muchos fans y muchos seguidores detrás la cámara. Así que bueno, ya estamos aquí, estoy en Vancouver, he vuelto ya de las vacaciones de verano, que nos hemos tomado unas vacaciones de verano, los que estamos en el hemisferio norte, por lo menos, que sé que hay muchos que estáis en el hemisferio sur y para vosotros son las vacaciones de invierno, si es que las tenéis, pero nosotros hemos terminado ahora las vacaciones de verano, hemos vuelto al trabajo con mucha fuerza. Y nada, desde pues de empezar, ya empieza la gente a conectarse, que es lo que yo quería, dar un poco de tiempo para que la gente se fuera conectando, porque lo que quiero es poder interactuar con vosotros y responder a vuestras preguntas si las tenéis. Pero antes de nada, para los que no me conozcáis, que hay muchos que no sabréis quiénes soy, saludo desde México, me dicen por aquí ya, y desde Lima, hola Perú, hola a todos. Dejadme que me presente brevemente para que sepáis qué tipo de preguntas me podéis hacer. Pues soy Carolina Jiménez. Soy española, pero vivo en Vancouver. Hola, Luis Jorge. Vivo en Vancouver, Canadá. Y soy artista de VFX, es decir, soy artista de efectos visuales para el cine. Llevo viviendo en Vancouver ya unos 3 años, porque aquí es donde hay bastante trabajo de lo nuestro, de esto de cine en general y de VFX, por supuesto, también. Y claro, estoy muy vinculada, obviamente, al mundo del cine, en concreto a la postproducción de cine. Y bueno, pues he vivido y trabajado en diferentes países, allí donde el trabajo me ha llevado. He vivido en Australia, he vivido en Nueva Zelanda, en España, lógicamente. He vivido también en Reino Unido, he trabajado en Londres, como muchos de mis compañeros, que allí también hay bastante trabajo. Y ahora estoy viviendo y trabajando en Vancouver. Estoy trabajando en el estudio Scanline VFX, donde estamos trabajando en algunas películas y algunas series de televisión muy interesantes. Acabamos de terminar Ant-Man y la avispa. También hemos trabajado en la Liga de la Justicia, en Guardianes de la Galaxia 2, en Aquaman, que la acabamos de terminar, nuestra parte por lo menos. Juego de Tronos, también estamos trabajando en ella, y estamos trabajando en Cosmos también, en la segunda temporada de la serie de Cosmos, con Neil deGrasse Tyson. Y también trabajamos, al principio de año terminamos Power Rangers o Tomb Raider también. Y en el pasado también trabajé en Nueva Zelanda, por ejemplo, en la trilogía del Hobbit, por ejemplo, también. Y bueno, mi especialidad son los VFX, y dentro de VFX trabajo en el departamento de Layout. Formo parte del equipo de Layout, que bueno, para los que no sepáis lo que es, más o menos, es un departamento intermedio en el que nos encargamos de colocar la cámara, animar la cámara, colocar delante de la cámara todos los elementos necesarios para conformar el plano. Con lo cual nos encargamos de la composición, nos encargamos del encuadre, del movimiento de cámara, del set dressing y de cosas por el estilo. Y me gusta mucho mi trabajo. Y nada, saludos, hay más saludos desde México. Luis Jorge que me dice hola, desde Bolivia. En Chile llegamos a la primavera, ¡por fin! No, que estamos entrando lógicamente de cabeza en el otoño, hace pocos días. Y ya otoño, ya está empezando a llover aquí, que sí llueve mucho. Más desde México. Y qué bueno lo de Cosmos, me dice Luis Jorge. Por cierto, saludos también a Periscope, que también estamos emitiendo desde Periscope. Y nada, pues os voy a contar. Si tenéis preguntas, id haciendo las preguntas ya, ¿vale? Porque según yo las vaya viendo, que van apareciendo en el feed del texto, voy contestándolas. Y mientras, si queréis, os voy contando alguna cosilla sobre cómo funcionan los VFX o cómo profesionalmente he acabado donde estoy y cómo se puede trabajar profesionalmente en esto. Pues los VFX, Visual Effects en inglés, para cine, son los efectos visuales digitales, es la parte digital, no los efectos especiales, no hay que confundir efectos visuales con efectos especiales.
Los efectos especiales son los efectos prácticos, son los efectos más clásicos, son los efectos que se hacen durante el rodaje, son los efectos de truca fotográfica, por ejemplo, que se hacían antaño, en los primeros años del cine se consideraban todos efectos especiales. Las explosiones son efectos especiales, las reales, quiero decir. Los efectos de maquillaje son efectos especiales. Entonces nosotros, los efectos visuales, consideramos... que son términos un poco intercambiables, ¿no? Pero sí que distinguen lo que es efecto práctico de efecto digital, por decirlo de alguna manera. Pues los efectos visuales digitales son aquello que se hace todo por ordenador, se hace todo por postproducción y se hace después del rodaje. Una vez que ha terminado el rodaje, entramos en la fase de postproducción digital y es cuando los artistas de efectos visuales hacemos nuestro trabajo y, por decirlo de alguna manera, terminamos la película. Hay muchas veces que la película no se termina hasta que no pasa por nuestras manos, como es lógico, porque sobre todo hoy en día y en según qué tipo de películas, hay muchas películas que, como sabéis, se ruedan con fondo croma, que a lo mejor con suerte tenemos al actor en la sala de fondo croma, pero y a veces ni eso, y todo lo demás es digital y hay que añadirlo después, hay que añadirlo a posteriori. A veces hay que añadir solamente algunas cosas, a veces hay que añadirlo todo tras el actor y a veces hay que añadir incluso el actor, cuando tenemos obviamente personajes digitales que no son realistas. Me dice Rodrigo, hola Rodrigo, ¿qué te tuviste que estudiar? Me pregunta para trabajar en lo que haces. Pues yo estudié en una escuela de 3D y de animación en Madrid, en mi ciudad natal, pero hoy en día hay escuelas de este tipo en la mayoría de las grandes ciudades y si no las hay se puede estudiar online, que en mi época no se podía estudiar online, pero sí que se puede estudiar pues, o in situ o online y yo hice un máster de animación en 3D, animación y postproducción. Entonces aprendí a modelar, aprendí a animar, aprendí a iluminar, a texturizar, un poquito de todo, te enseñan en clase, lógicamente, y hacer efectos en lo que llamamos postproducción ya 2D, después del mundo 3D, con Nuke, normalmente, y ese fue el máster que yo estudié. Y vamos a encuadrar esto un poco mejor, nunca mejor dicho. Y ya os digo que tengo compañeros que se han formado en escuela igual que yo, y también tengo compañeros que se han formado online, de manera a distancia o obviamente por internet, o sea que es posible, hay que formarse mucho y luego seguir aprendiendo una vez que has salido de la escuela y que encuentres trabajo, hay que seguir aprendiendo. Desde Nicaragua me saluda Andrews, me pregunta Daniel, ¿qué película se estrena en este año? Películas en las que yo haya trabajado, bueno, yo mi estudio, bueno, no es mío, el estudio en el que trabajo, este año estrenamos Aquaman, creo que no estrenamos nada más, creo que todo lo demás ya es para el año siguiente. Este año hemos estrenado, como os digo, Ant-Man y la avispa, Tomb Raider, Power Rangers, Meg, la del tiburón gigante, que se me olvidaba, que la estrenamos también este verano. Y nos queda por estrenar Aquaman. Y ya está. Luego, el año que viene, estrenamos Capitana Marvel, que acaba de salir el tráiler también. Estamos trabajando en ello. Bueno, yo no, concretamente, esos son otros compañeros, pues yo ahora mismo estoy en Cosmos. Y también estrenamos X-Men, la nueva de X-Men, la nueva de Spider-Man y la nueva de Terminator. Esas son para el año que viene. Todavía no estamos de lleno con ellas, son para el año que viene. Pero bueno, eso es más o menos lo que os puedo contar. Luego hay más proyectos de los que aún son secretos y no os puedo contar. Pero esos son los que os puedo contar. Que no está mal, viene cargadito el año que viene, viene cargadito. Bueno, y obviamente estrenamos Juego de Tronos el año que viene y Cosmos, que también se esperan las dos para primavera. Me pregunta Luis... me pregunta... Harris, ¿cuántos años llevo trabajando en VFX? Pues salí de la escuela en 2004, más o menos. Lo que pasa es que no trabajé en el cine, claro, costó un poquito llegar hasta el mundo del cine. Trabajé en publicidad, trabajé en educación, trabajé en televisión y conseguí llegar al cine en mi primera película en Planet 51, que fue, si no recuerdo mal, hace unos 8 o 9 años. Así que hace 8 o 9 años que trabajo en el cine y en VFX... Pues 14 años ya. Madre mía. 14 años, una cosa así. Madre mía. A ver, ¿qué más? Hola, Araceli, desde Chile. ¿Qué es lo más complicado de los efectos digitales? Me pregunta Araceli.
Pues claro, a mí lo más complicado me parece aquello que hacen otros que yo no sé hacer, como es lógico. En VFX hay muchísimos departamentos, muchos diferentes departamentos. Está animación, está modelado, está texturas, iluminación, layout, que somos nosotros, obviamente. Está efectos, que son los que hacen todas las explosiones, la lluvia, la nieve, todo aquello que depende de partículas. Todo eso lo hace el departamento de effects. Y claro, a mí eso me parece fascinante y complicado porque yo no sé muy bien cómo se hace. Claro, lo que hacen otros de mis compañeros que yo no domino me parece fascinante. Entonces, si me preguntas a mí personalmente, a mí lo que más complicado me parece es el realismo en la luz y en los efectos de ese tipo, efectos de partículas, ¿no? Que el agua sea realista, las explosiones sean realistas, el fuego sea realista, el humo y la lluvia, todo eso es lo que me parece muy complicado. Porque cuando no son realistas es de esas cosas que primero detectamos. Entonces, esas cosas me parecen complejas. Pero claro, a lo mejor si le preguntas a algún otro compañero mío de algún otro departamento, te dice que a lo mejor layout es muy complicado o animación es muy complicado. Claro. Cada departamento tiene su especialidad y necesita, obviamente, los artistas que trabajen en ello ser expertos en lo suyo, y a todos los demás pues somos expertos en lo nuestro y nos parece complicado lo de los demás. Pero bueno, ninguna de las fases es fácil y ninguna es imposible cuando te formas y te dedicas a ello, ¿no? y eres experto en tu campo. Espero haberte respondido más o menos, Araceli, gracias. Desde Argentina, hola. Kevin desde México, gracias. Más México, hola Alex. Me pregunta Alex, ¿hay oportunidades para entrar a internship en Canadá para VFX? Internship supongo que te refieres a lo que nosotros llamamos en prácticas, ¿no? A entrar en prácticas, entrar de junior, ¿no? Cuando estás empezando. Pues obviamente todos los estudios contratan juniors, contratan gente en prácticas, porque ahí tenemos gente en todos los puestos, en todos los niveles de experiencia, y hacen falta todos, desde los más expertos hasta los más juniors, en todos los estudios. El problema normalmente suele ser que para trabajar en Canadá sin ser canadiense, o casi cualquier país, necesitas un visado de trabajo. Entonces, para que el gobierno, el Ministerio de Inmigración canadiense te otorgue un visado de trabajo, se requiere normalmente que tengas cierta experiencia en lo tuyo. Los visados de trabajo se dan con cierta dificultad, no son fáciles de conseguir. Entonces, exigen ciertas características para poderte otorgar un visado de trabajo. Entonces, es difícil conseguir un visado de trabajo, si vienes desde fuera de Canadá, para un puesto junior, lógicamente. No casan las cosas. Entonces, lo más fácil para entrar de junior, para entrar en prácticas en un estudio de Canadá, es haber estudiado en Canadá. Ahí sí que es más sencillo. Si te vienes a estudiar a Canadá y estudias VFX o 3D o animación o lo que sea en una escuela de Canadá, entonces sí que es más sencillo que después de terminar tus estudios, la escuela te ayude a encontrar tu primer puesto de trabajo en un estudio de Canadá. Y al ser estudiante de una escuela canadiense, sí que te pueden otorgar el permiso de trabajo. Pues en ese sentido es más sencillo si has estudiado aquí. Que no es difícil, eso sí, no es barato tampoco, pero hay mucha gente que no siendo canadiense opta por esa opción. Se vienen aquí a estudiar y después de estudiar aquí es más sencillo conseguir aquí tu primer trabajo. Así que eso es una de las opciones. La mía no fue así, yo obviamente al ser española yo estudié en España, tuve mis primeras oportunidades laborales en España, y para poder conseguir experiencia suficiente para poder salir no ya de España, sino de Europa, puesto que dentro de Europa podemos trabajar en países que pertenezcan dentro de Europa sin necesitar visado, esa es una de las pequeñas ventajas que tenemos, pues conseguí mi experiencia trabajando en Londres. Eso nos pasa a muchos europeos. En Londres, al no necesitar visado para trabajar en Londres, muchos nos vamos allí para conseguir la experiencia necesaria para después conseguir un visado para otro país. En mi caso, pues fue Nueva Zelanda primero y Canadá después. Así que cuando se sale de tu propio país para trabajar en otros, nos hacemos pequeños expertos en inmigración porque nos toca lidiar con todas estas normas y con los permisos, los visados, los requisitos, y es un poco rollo, pero no nos queda otra. Y bueno, eso es más o menos mi historia y otras historias que he oído de mis compañeros que no son canadienses, que tengo muchos compañeros latinoamericanos de casi cualquier país. Yo creo que he conocido ya de todos los países. Mexicanos también tengo un montón. Muchos saludos a México. Más. Se notan todas muy bien, me dice Luis Jorge. ¿Qué es lo más complejo a tu parecer? Me pregunta Pocho.
al momento de iniciar en la animación y efectos de 3D. Si te refieres a iniciar profesionalmente, tú, personalmente, lo más complicado es tener tus primeras experiencias laborales, yo creo, porque ir a una escuela, aprender y estudiar y trabajar duro para que tu reel sea buena sobre todo si te gusta, no es difícil. Estudias mucho para aprender un montón. Lo difícil empieza a ser cuando necesitas conseguir tu primera experiencia laboral. Esa primera experiencia laboral a lo mejor es un poco más compleja. Además, no suele ser la experiencia laboral ideal, con lo cual esa primera experiencia laboral te lleva a la siguiente, que a lo mejor es más parecido a lo que tú quieres, y es a la siguiente y así. Entonces, esas primeras experiencias laborales que son muy importantes, son cruciales, a lo mejor es lo más complicado de conseguir, quizá. A todos nos cuesta, los inicios siempre son difíciles, ¿no? Para todas las profesiones y para todo el mundo. Así que paciencia y eso, después de los estudios, seguir estudiando mucho, seguir aprendiendo mucho y paciencia para conseguir ese primer trabajo que te pueda llevar en la dirección en la que tú quieres ir. Saludos, Daniel, saludos, Marian, desde México. Me pregunta, ¿has trabajado en videojuegos? Me parece muy interesante tu trabajo, gracias. Y no, yo no he trabajado en videojuegos, pero sí que es cierto que el mundo de los videojuegos, el trabajo en videojuegos y el trabajo en VFX para cine o para televisión es muy similar, es bastante similar. Obviamente el pipeline no es igual, no es exactamente lo mismo, porque un videojuego no es una película, como es lógico, hay muchas diferencias, pero también hay muchas similitudes. Yo tengo compañeros que han trabajado en ambos mundos, trabajan en cine y han trabajado en videojuegos y pasan de vez en cuando de uno a otro, porque animadores hacen falta igual, modeladores hacen falta igual en videojuegos. Entonces, a pesar de que el método de trabajo no sea exactamente el mismo, sí que son mundos muy hermanos. Entonces, yo no he trabajado en videojuegos, pero tengo compañeros que sí, y lo que yo estudié puede aplicarse también a videojuegos perfectamente, igual que a televisión, igual que a publicidad, a muchas cosas. Hola Bolivia, me dice Daniel, saludos desde Bolivia. Me pregunta María, ¿dónde estudiaste? ¿Qué te motivó a trabajar en ello? Uy, he contado mi historia un montón de veces, pero la cuento otra vez más. Estudié, como digo, en una escuela en Madrid, en mi Madrid natal, y me motivó a estudiar en esto y a querer trabajar en esto. Yo, claro, hace 14 años que estudié ya, madre mía, y ahora es una profesión bastante más conocida, ¿no? Pero hace 14 años yo no tenía ni idea de que esto existía, ni de que, o hace 15 años, de 14 ya sí, de que esto podía ser una profesión, ¿no? De que se podía hacer cine tras un ordenador. El cine siempre me gustó muchísimo, pero para mí, y vosotros que sois todos fans de Soy Cineasta, y todos o sois cineastas o soñáis con ser cineasta, ¿no? Como yo no sabía que ser cineasta era una opción para mí. Yo sabía que las películas se hacían y que había gente que se dedicaba a ello, pero no parecía una opción para mí, era algo como muy lejano, muy difícil. Entonces yo empecé estudiando arquitectura, porque era una profesión que me parecía que combinaba arte y tecnología a partes iguales, que es algo un poco lo que yo estaba buscando, pero no me gustaba mucho la arquitectura, la verdad. Como profesión, al no haberla elegido por vocación, pues no me llenaba demasiado. Hasta que vi las versiones extendidas del Señor de los Anillos, de la primera de las películas del Señor de los Anillos, que supongo que les habréis visto todos, y que incluye documentales de cómo se hicieron las películas con muchísimo detalle. Yo nunca había visto documentales con tanto detalle sobre cómo se hacen las películas. Y eso es lo que más me sorprendió, porque especialmente cuando llegaron a la parte de digital, cuando llegaron a cómo crearon a Gollum, cómo crearon ese Gollum digital y a todas esas cosas que hicieron digitales. Y ahí fue cuando se me encendió un poco la luz, porque nosotros en la carrera de arquitectura habíamos empezado a utilizar programas de 3D para hacer nuestros proyectos arquitectónicos en 3D, no solamente en maqueta o en plano, que también los hacíamos, sino también ya en 3D. Entonces yo empecé a conocer un poco ese software y cuando vi esos documentales reconocí que hacían el cine con unos programas parecidos. No, obviamente no los mismos, pero muy similares. Entonces fue cuando dije, la arquitectura no es lo mío, yo lo que quiero es estudiar es cine y cine hecho por ordenador, cine digital. Y fue cuando busqué una escuela y me animé, porque fue cuando entendí que era posible. Pero claro, hasta que no supe que era posible, pues no, claro, ¿cómo te vas a dedicar a ello? Así que esa fue un poco mi motivación. Y no fue fácil, pero allí lo peleé y bueno, y aquí estamos. Hola Francisco desde Venezuela. Hola Leonardo desde Argentina. Me pregunta, ¿me preguntas? ¿Qué te parecen las películas comparándolas con las que se hacían más artesanalmente? Vale, me pregunta que, imagino, Leonardo, que qué me parecen las películas, los efectos digitales de las películas de hoy comparadas con los efectos artesanales, ¿no?, que se hacían antiguamente. Pues como todo, hay de todo, hay mucho bueno y mucho malo.
también lo había entonces. Lo que pasa es que, claro, las películas, los primeros efectos especiales de los inicios del cine maravillaban a todos y nos siguen maravillando hoy en día porque con las técnicas y con las herramientas que tenían a mano nos parece alucinante las cosas que consiguieron hacer. Pero claro, todas esas técnicas y esos efectos especiales son precursores de lo que hacemos hoy de manera digital. Es más o menos lo mismo. Sin esos pioneros, nosotros no estaríamos haciendo ahora efectos visuales por ordenador. Y bueno, pues había muchas cosas alucinantes y me encanta además ver cine antiguo y ver cine con efectos especiales antiguos porque me parece fascinante entender cómo se conseguía, que parece que es algo muy moderno esto de los efectos visuales y los efectos especiales, es algo súper moderno y no, esto empezó con el cine prácticamente. Al año siguiente de inventarse la cámara de cine ya estaba Méliès y Segundo de Chaumont, que son los primeros cineastas que hicieron efectos especiales experimentando con una cámara de cine para sus primeras películas y es alucinante verlos. Si tenéis ocasión, echarlos un vistazo porque es increíble la maña y el ingenio para conseguir que parecieran reales cosas que no son reales. Obviamente a nosotros nos parece hoy muy, muy obvio porque estamos muy acostumbrados y muy bombardeados por efectos muy realistas, que entonces, los antiguos no se nos antojan tan realistas, pero imaginaros para alguien que no había visto jamás una película y en aquellos años, en el principio del siglo XX, que se sentaba ante una pantalla de cine y que veía cosas como esa. Tiene que ser alucinante. Entonces esos son los padres de mi profesión actual. Y obviamente hoy en día, en la era digital, pues hay efectos que son alucinantes. Hay veces que ni siquiera yo misma sé qué es real y qué no lo es y qué es digital, cuando veo algunas cosas que están hechas realmente bien y otras que no están hechas tan bien y que se nota que es digital y que no lo es, pero bueno, que no pasa nada, que obviamente tiene que haber un poco de todo. Y cuando noto, al menos eso me pasa a mí, cuando noto el efecto digital, a mí no me molesta porque veo el esfuerzo, ¿no?, de los compañeros en lograrlo con las herramientas y los medios que tenían cuando lo intentaron. Muchas veces nos pasa también a nosotros. No es que no sepamos hacerlo mejor, es que muchas veces no tenemos tiempo, el software no es el adecuado, sobre todo el tiempo. Sobre todo cuando no tenemos demasiado tiempo es cuando es más complicado conseguir el efecto realista perfecto. Pero bueno, ya conseguimos cosas maravillosas. Insisto, no somos un gremio diferente al antiguo, somos el mismo gremio que ha continuado y sin aquellos primeros pioneros nosotros no haríamos lo que estamos haciendo. Pero sí, son maravillosos. Si podéis ver esos documentales y echarlos un ojo, os los recomiendo. Hola, Jonah, desde México. Hoy en día estoy aprendiendo modelado 3D. Bien. Y algo de rigging, muy importante. Estaría bien entrar en lo que son los efectos visuales, ya que igual me ha llamado mucho la atención. Es muy recomendable. ¿Qué opinas? Hombre, los efectos 3D y efectos visuales es más o menos lo mismo. De hecho, yo empecé, si 3D te refieres con animación pura, lo que es Pixar, por ejemplo, yo empecé en animación pura. Yo empecé con Planet 51, mis primeras dos películas fueron Planet 51 y Happy Feet 2. Son dos películas de animación 3D pura. Y después me pasé a VFX porque mi siguiente oportunidad laboral me llevó ahí. Pero yo no lo andaba buscando, obviamente me pareció fenomenal, pero no era necesariamente mi meta. O sea, que el mundo del 3D y de los VFX están mucho más emparentados incluso que los de los videojuegos. Es más o menos el mismo gremio. Tengo compañeros que han ido de uno a otro. Yo misma empecé en animación y después me pasé a VFX. Así que hay ligeras diferencias, especialmente que en VFX tenemos un plate de rodaje, que en animación no hay, porque no hay rodaje, pero todo lo demás es prácticamente igual. Se anima igual, se modela igual, se texturiza igual, se ilumina igual y el pipeline es prácticamente el mismo. Así que si te gustan ambos mundos y no sabes cuál escoger, tú no te preocupes, tira para adelante, estudia tu 3D y tu rigging, porque rigging hacen falta también en ambos mundos y cuando vayas avanzando pues puedes ir eligiendo hacia dónde te quieres dirigir. Pero vamos, que yo he trabajado en ambos mundos y perfectamente, son más o menos lo mismo. Me pregunta Andrew, ¿sabes de escuelas online donde pueda cursar materias referentes al VFX? Sí, en mi blog, Andrew, tengo un listado de escuelas en países hispanohablantes, ¿vale? Lo tengo ordenado geográficamente por países, de modo que puedes ir a ese listado y ver qué escuelas pueden pillarte cerca de tu ciudad o dentro de tu país. Y tengo marcadas en todas ellas cuáles ofrecen formación online, ¿vale? Para que podáis escoger incluso escuelas que no están en vuestro país.
Y al final del listado, si no recuerdo mal, tengo un apartado de escuelas que solamente enseñan online, para que independientemente de cuál sea el país y de dónde estés geográficamente puedas estudiar de eso. Así que después, cuando terminemos el vídeo, os dejaré un enlace en alguna parte, si no, si queréis buscar mi blog, Oca Infografía en WordPress, uno de los artículos que tengo escritos sobre VFX es el listado de escuelas. Pero bueno, luego te lo dejaré para que lo podáis leer y podáis ver si hay alguna escuela cerca de vosotros. Hola René, desde Chile. Es muy difícil entrar como compositor de Nuke en Canadá, me dice René. Pues no más difícil que en cualquier otro departamento y tampoco excesivamente más fácil que ninguno. Es decir, entrar de compositor en Nuke, pues es uno de los departamentos, compositor, compositing, como decimos en inglés, y obviamente usan Nuke. Que panchincan un poco más. Y es pues igual de fácil que en cualquier otro departamento o igual de difícil. Necesitas, si vienes desde fuera, un poco de experiencia para poder conseguir un visado de trabajo, y para conseguir el visado de trabajo necesitas una oferta de trabajo, que es como pasa con los demás departamentos. Así que no, excesivamente difícil no es. Simplemente tienes que seguir el camino que siguen todos los demás también. Suerte. Me dice Harris, ¿has pensado hacer tutoriales o subir algún curso? Tutoriales ya he hecho alguno, bueno, tutoriales, vídeos educativos, como digo yo. Vídeos educativos en los que os cuento cosas sobre cine y cosas sobre VFX. Están en mi canal de YouTube. Si tenéis curiosidad, podéis buscarme y ahí tengo algunos. Y sobre cursos, sí, voy a sacar a finales de este año 2 cursos con la plataforma doméstica sobre VFX y sobre Pipeline. Perdón, sobre Layout y sobre Pipeline. Pipeline de VFX, vaya. No voy a entrar en scripting, va a ser solamente el Pipeline y luego un curso más específico sobre Layout. Así que atentos porque estamos todavía trabajando en ellos y cuando estén listos los publicaremos, que calculo que será a final de año. Hola Alejandro, hola Federico. ¿Cuál software me podrías recomendar para generar animación a nivel profesional? Que no sea After, me dice. Claro, es que depende. El software de 3D más utilizado por nosotros, especialmente por el departamento de Layout, que es el mío, es Maya. Yo estudié en 3D Studio Max, pero al poco tiempo me tuve que pasar a Maya porque Maya es el software de 3D más empleado en cine. Lo que pasa es que no es el único, especialmente dependiendo del departamento. En departamentos de 3D como son animación o como es Layout, utilizamos Maya principalmente. En efectos, por ejemplo, se utiliza Nuke principalmente. En modelado se pueden utilizar otros varios, como puede ser ZBrush, por ejemplo. O sea, hay diferentes softwares, no hay solamente un software que utilicemos todos. Entonces, bueno, si me pedís por un programa específico de 3D que se use con más asiduidad, Maya suele ser el que más se utiliza en todas partes, especialmente en el cine. Gracias por tu pregunta, Federico. Isaac, un saludo desde México. Dice Daniel González, hola. Geniales tus objetos, me dice. El Superman de Christopher Reeve, sí, ese es Superman de Christopher Reeve. Y es un óleo, es un cuadro al óleo que le compré a un artista callejero en Wellington y es precioso. Y gracias, Han Solo congelado, ahí le tengo. Este es mi rincón friki, como veis, aquí tengo todos mis libros y todas mis cosas frikis, así que lo uso de fondo porque es muy adecuado. Me pregunta Araceli, ¿qué ordenadores nos recomiendas para utilizar software de animación? Yo modelo en Maya 3D, pues es que en aspectos técnicos, no os voy a dar aspectos técnicos específicos porque no es mi campo y no os quiero liar demasiado, pero sí que es verdad que vas a necesitar buena RAM, vas a necesitar una buena tarjeta gráfica y un buen procesador. Yo no trabajo desde casa ya desde hace algún tiempo, ya bastante tengo con lo del estudio, pero el ordenador que tengo en casa, para el que edito mis vídeos y hago ciertas cosas en 3D, es un ordenador que no lo hice a medida, sino que es un ordenador de juegos, es una workstation para jugones, de videojuegos. Y no porque yo sea jugona, que no soy muy jugona, yo no juego a videojuegos, pero sí que es cierto que los ordenadores que vienen preparados especialmente para jugar videojuegos complejos, vienen muy preparados gráficamente, es decir, traen muy buena tarjeta gráfica, traen buen procesador y traen buena RAM. Así que nos pueden venir muy bien también a los que hacemos, a los artistas gráficos, porque necesitamos más o menos las mismas cosas. Entonces, si yo necesitara trabajar de verdad desde casa, me compraría a lo mejor una máquina un poco más potente, más específica para mis necesidades, pero algo así más básico que me sirva un poco para todo, incluido para hacer algo de 3D,
me vale con un workstation de videojuegos, así que suelen salir además bastante bien de precio. Así que eso es lo que os recomiendo. Yo uso Windows, yo uso PC, Windows y bueno, igual otros artistas que utilicen otras plataformas os recomiendan otra cosa, pero como yo os digo, como no es mi especialidad, tampoco me quiero meter en demasiados jardines, pero esa es al menos mi opción. ¿Cuál es tu blog? Me dice. Pues es okainfografía, no, ¿cómo es? wordpress.okainfografía.com. Luego os lo dejaré por ahí puesto. Yo creo que si buscáis WordPress Carolina Jiménez en Google os debería salir, que es okainfografía, que es como es mi alias, ¿no? en internet. Pero luego os dejaré el enlace para que no se lo pierda nadie. Cuando terminemos este vídeo os dejo el enlace en los comentarios. Me dice Luis Jorge, ¿qué opinas de Blender? ¿Se utiliza de manera profesional o es más para aficionados? Blender es muy buen software, sobre todo para empezar y para aprender, porque es gratuito, es legalmente gratuito, podéis descargároslo y podéis estudiar animación y 3D y modelado y todas esas cosas, pero profesionalmente no se usa en estudios. De modo que, bueno, a mí me parece muy bien estudiar en Blender, me parece una muy buena idea, porque técnicamente hablando y teóricamente hablando, todos los conceptos de animación y de modelado, por ejemplo, que vayáis a aprender usando Blender, después se pueden trasladar a cualquier otro software de animación y de 3D como puede ser Maya. De modo que no es perder el tiempo, pero eso sí, si queréis trabajar profesionalmente en VFX o en 3D y en animación para cine, o para televisión o para lo que sea, probablemente os toque en algún momento pasar a Maya, ¿vale? Así que no perdáis de vista el Maya, aunque estudiéis en Blender, que es muy buena idea, porque es software libre, no perdáis de vista el Maya siempre. De nada, Federico. Me dice Isaac, le encanta mi DeLorean. A mí también. Vamos, Nico. Sí, me dice Daniel que sí está hecho al óleo. Está hecha al óleo. A ver. Bueno, os lo voy a enseñar, pero yo creo que con eso vale. Es una miniatura muy bonita. Es un retrato al óleo. Cosa más friki no puede haber. PC Gamer dice, exactamente, está respondiendo Charles a Araceli. Un PC Gamer no es mala opción para empezar a tener un ordenador que pueda valer para comenzar a estudiar en 3D en casa. Saludos desde Córdoba, Argentina. Hola desde Malasia. Madre mía, qué bien, el mundo es muy grande. Una vez dice Araceli, bueno, están hablando ahí de ordenadores entre Araceli y me parece muy bien. y bueno, sí, el ordenador es importante, lógicamente, porque es nuestra herramienta. Todo lo que tenemos que estudiar, si os queréis formar en 3D y en VFX, es importante eso, tener en cuenta que tenéis que formaros de manera práctica en una herramienta. Vuestra herramienta va a ser el software, obviamente en un ordenador, y luego también en la teoría del cine. No podemos perder de vista que nos tenemos que formar también en lenguaje cinematográfico, nos tenemos que formar en encuadre profesional, también es todo ese tipo de cosas. Todos estamos haciendo cine, estamos haciendo películas, con lo cual tenemos que saber cómo se construye una película, cómo se hace una película, cuál es el lenguaje en el que transmitimos y contamos historias cuando estamos haciendo una película, porque la estamos haciendo entre todos. Así que todo eso es importante también de estudiar, no perder de vista no simplemente el software, que es importante obviamente tener un dominio lo más alto posible de vuestra herramienta, que va a ser el software, sino también eso, formaros de manera teórica en el arte de hacer cine. Estamos todos haciendo cine, también eso es muy importante. También es importante conocer el trabajo que van a hacer otros departamentos independientemente del tuyo. Es decir, yo siempre animo a todo el mundo a, obviamente, elegir un departamento, y tu departamento va a ser en el que tú vas a ser experto, pero también es muy necesario conocer en qué consiste el trabajo de los compañeros de otros departamentos, porque todos trabajamos juntos, al fin y al cabo. Y además trabajamos juntos de manera secuencial. Es decir, cuando un departamento termina su trabajo, el producto de su trabajo pasa al siguiente departamento que hace su trabajo y el producto de su trabajo pasa al siguiente departamento y así sucesivamente. Es decir, siempre que estamos trabajando hay un departamento anterior a nosotros que nos va a proporcionar sus productos, los productos de su trabajo para que nosotros podamos hacer el nuestro, y hay un departamento esperando que nosotros terminemos lo que estamos haciendo para poder pasarles lo nuestro y que ellos puedan hacer lo suyo. Por eso es importante entender qué necesita cada uno,
cómo funcionamos, cómo nos tenemos que comunicar y para que nadie le falte lo que tiene que hacer y no llegar tarde, porque eso también sucede mucho en el día a día en trabajo de cine. Se van acumulando los retrasos y si vas al principio de la cadena no suele haber mucho problema, no te enteras mucho, pero los que van al final de la cadena, que son normalmente los compositores, esos llevan acumulados un montón de retrasos de todos los anteriores y son los que le llega el trabajo retrasado y los que les llegan todos los problemas acumulados, todo eso. Entonces, para que el trabajo sea fluido y podamos contar todos con todos, es importante comprender a todos los demás departamentos, no profundamente, pero sí, como mínimo, entender en qué consiste el trabajo de cada uno, ¿vale? Vamos a seguir. Mira, Gerson ha encontrado mi blog. Gerson ha dejado ahí el enlace de mi blog. Gracias. Me pregunta Charles, mójate un poco, ¿Marvel o DC? Pues Marvel. A pesar de que tengo ahí a Superman, porque Superman es mi superhéroe favorito de DC, yo me tengo que decantar por Marvel, soy mucho más de Marvel. Especialmente, bueno, por dos motivos. Primero porque mi chico, mi marido, es muy fan de Marvel, de los cómics, desde niño, de los cómics de Marvel, es un experto en cómics de Marvel, cosa que yo no he leído cómics tanto como él, pero yo soy muy fan de las películas de Marvel. Hay que reconocer que ahora mismo, en mi humilde opinión, no solicitada por nadie, salvo por Charles, las películas de Marvel están teniendo mejores resultados que las de DC. DC yo creo que están intentando arrancar un universo que no termina de coger una forma concreta y las cosas les van un poco más regular. Entonces, cinematográficamente hablando, soy más fan de Marvel. Y debido a que tengo en casa encima un experto en cómics de Marvel, pues eso también me influye bastante. Así que en casa somos de Marvel y de Superman, ¿vale? Saludos desde México, Ilse. ¿En qué estudio estás trabajando ahora? Estoy trabajando en Scanline VFX, ¿vale? Si lo buscáis en internet es Scanline con S líquida, VFX.com. Ese es el estudio en el que estoy trabajando ahora. Llevo con ellos 2 años y medio y estoy muy contenta. Y tenemos oficinas en Múnich, en Alemania, porque el fundador de la empresa es alemán y ahí empezó, ahí nació la empresa. Y luego tenemos oficinas en Vancouver, que es la oficina grande, la tenemos en Vancouver. Y luego también acabamos de abrir en Montreal y tenemos oficinas en Los Ángeles. La oficina de Montreal se acaba de abrir. Así que ahí puede haber, por cierto, oportunidades laborales, porque una oficina nueva que se acaba de abrir suele necesitar gente. Así que echar un ojo en la página web si buscáis información, si buscáis alguna oportunidad, porque ahí también publican las ofertas de trabajo que tengan abiertas para gente que quiera poder entrar a trabajar con nosotros. Pues en alguna de nuestras oficinas puede haber hueco. Me pregunta Juan Pablo, ¿en qué proyecto estás ahora? Pues ahora mismo estoy en Cosmos, ¿vale? En la serie de Cosmos, serie de televisión, de divulgación científica, de Neil deGrasse Tyson, ¿vale? Es la segunda temporada, porque la primera temporada ya se estrenó en 2014, que fue la continuación del trabajo de Carl Sagan, que por cierto aquí tengo el libro de Cosmos de Carl Sagan. Pues es una serie de los años 80. Es una serie que se estrenó mira, ayer tuve el dato, ayer hacía 38 años que se estrenó en televisión la serie de Cosmos de Carl Sagan. 38 años, nada menos. Y fue una serie que a mí me marcó muchísimo de niña y me gustó un montón. Así que, bueno, me siento muy afortunada de poder estar trabajando en la segunda temporada del nuevo Cosmos, del Cosmos en el que presenta Neil deGrasse Tyson, ¿no? Que es el que ha tomado el relevo de Carl Sagan como presentador, como científico y como presentador. Y en eso es lo que estoy ahora mismo. Mis compañeros, obviamente, no estamos solamente trabajando en ese proyecto, porque tenemos muchos proyectos a la vez. Y entonces, en mis diferentes compañeros dentro de mi departamento, estamos trabajando cada uno en una cosa diferente, prácticamente, y tenemos simultáneamente, como os he dicho antes, tenemos Cosmos, tenemos Juego de Tronos, Capitán Marvel, Aquaman ya la hemos terminado, acabamos de terminar, y estamos empezando con X-Men, con la nueva de X-Men. No yo, esos son otros compañeros míos. Cuando yo termine Cosmos, pues probablemente pase a trabajar, a ayudar en algunos de los otros proyectos que tenemos. Pero bueno, así es como va de momento. Hola Alberto Corby, hola, que se ha colado, saludos desde Alicante. Le conozco a Alberto, es que hace unos vídeos. Me dice Daniel que le gusta mucho la filmación. Entiendo que tu pareja es fotógrafo, ¿sí?
¿Cómo se entra o comienza para ser camarógrafo? Eso no tengo ni idea, ¿ves? En el mundo de... Sí que es verdad que mi chico es fotógrafo, que no es ningún secreto, y claro, es que son mundos diferentes. Camarógrafo, como operador de cámara, ¿no? Como decimos también, son mundos distintos a la fotografía y especialmente a mi mundo de la postproducción digital. Mi trabajo empieza cuando ha terminado el rodaje, con lo cual no tenemos demasiado contacto ni con los actores, ni con los rodajes en sí, ni con lo que sucede en un rodaje. Así que no te puedo decir porque es que eso sí que es un mundo totalmente aparte. Y así que no sé, lo siento. Suerte. Me dice Kike que se me ha cerrado el Periscope. Pues debo haberme quedado sin batería. Pues sí, me he quedado sin batería. ¡Perdonad! Bueno, lo que se haya podido transmitir, se ha podido transmitir. Algo es algo. Gracias, Kike. ¿Cuál es la página web para el trabajo? Me pregunta Marcos. Si te refieres a la página web del estudio en el que yo trabajo, donde publican las ofertas de trabajo, entrad en scanlinevfx.com, scanlinevfx.com, y ahí dentro entráis, no sé si se llama Jobs o algo así, hay un apartado que se llama, donde puedes encontrar los listados de trabajo, y pues a ver si hay suerte. ¿Qué piensas de trabajar en Canadá versus trabajar en Londres? Me pregunta Ilse. Pues yo trabajé en Londres unos cuantos meses, estuve en MPC, en el estudio MPC en Londres, y allí trabajé en Guerra Mundial Z y en Prometheus. Y fueron dos proyectos muy interesantes, pero estuve relativamente poco tiempo. Y además me pilló en un momento personal regular y en pleno invierno, con lo cual mi experiencia y mis recuerdos de Londres no son demasiado buenos. No le di mucho tiempo a Londres para... El trabajo fue muy bueno, aprendí muchísimo y los proyectos fueron fabulosos, y además en MPC tuve mucha suerte y aprendí un montón, el departamento era genial, pero Londres como tal no me terminó de llamar. Pero claro, esa es mi experiencia personal, que yo reconozco que fue muy limitada y muy afectada por las circunstancias mías personales, así que yo ahora prefiero Canadá, ahora que llevo en Canadá un tiempo. Obviamente en Londres estuve unos meses y en Canadá llevo ya 3 años y medio y aquí estoy muy contenta, así que yo personalmente prefiero Canadá, pero cada cual, igual encuentras gente que opina lo contrario. Hola Hugo, me dice Charles que gracias, que te hice un comentario cuando no encontrabas trabajo y te di ánimos, me alegro. Ya estás diseñando en diseño de producción 3D en Malasia, pero en un futuro quiero cambiarme al diseño de personajes, que es lo mío. Pues mucha suerte, eso es muy bonito. Y estás con el portfolio, y además de eso, ¿qué te recomiendo? Que un comentario muy largo me ha dejado mi querido Charles. Pues, ¿qué te recomiendo? También en mi blog, parece mentira, pero como estas cosas me las preguntáis a menudo, hago diferentes artículos. Cuando veo que hay una pregunta muy recurrente, escribo un artículo en mi blog para tener la respuesta para todo el que la pueda necesitar, tenerlo bien contestado a mano. Y tengo un artículo en mi blog que se llama Comenzando en esto de los VFX y el 3D, para todos aquellos que me pedís consejos sobre qué hacer, cómo empezar, qué estudio, cómo hago mi reel, cómo hago para encontrar mi primer trabajo, todas estas preguntas de cómo puedo empezar. Intento responderlas en ese artículo. En general, buscadlo si podéis, si no luego os dejaré el enlace, pero en general mis recomendaciones son estudiar mucho, porque tenéis que ser buenos en lo vuestro, y eso se hace simplemente estudiando un montón, da igual el talento que tengáis. El éxito viene del trabajar muy duro, independientemente de vuestras... obviamente si tenéis talento muchísimo mejor, pero recordad que hay que trabajar muy duro, hay que estudiar mucho, hay que estar constantemente aprendiendo, y por lo tanto tenéis que formaros primero, ya sea en una escuela, ya sea por vuestra cuenta, ya sea in situ o ya sea online, pero necesitáis dominar vuestra herramienta. Después tenéis que practicar un montón para ser cada vez mejores en lo vuestro. Tenéis que tener una demo reel, porque lo que le vais a mandar a las empresas para buscar vuestro primer trabajo no va a ser simplemente vuestro currículum, va a ser una demo reel, que es un pequeño vídeo en el que mostráis vuestras cualidades, mostráis vuestros trabajos, y tenéis que ser capaces de mostrar lo que sois capaces de hacer para convencer a la empresa de que os contrate, lógicamente. Entonces, esa demo reel es muy importante, casi más importante que ni ningún título ni ningún currículum. Si vuestra reel es buena y demuestra que tenéis el talento y la experiencia que debéis tener, pues conseguiréis trabajo con mucha más facilidad. Entonces es importante tener una buena demo reel, tenerla bien hecha
y mandarla, obviamente, a los estudios adecuados. Hay que hacer que vuestro material llegue a aquellos estudios que os puedan necesitar constantemente. Hay maneras, hay trucos, hay que ser muy persistente y no desfallecer, porque los que lo consiguen son los que lo intentan muchas veces durante mucho tiempo. Y todos estos consejos y consejos sobre cómo hacer una demo reel y dónde encontrar listados de empresas para poder hacer llegar vuestro material están en ese artículo de mi blog. Luego os lo dejaré ahí. Pero si lo buscáis, pues eso, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta más concreta que no esté respondida en ese artículo o ahora mismo que no sea simplemente qué os puedo recomendar, pues me preguntáis y si os puedo os contesto. Lo mismo, mira, me pregunta Miguel Ángel, ¿algunos tips para llegar a trabajar a tu área de trabajo? Pues lo mismo. Si te refieres a los VFX, os remito de nuevo al artículo del blog, que os puede venir muy bien porque lo tengo ahí muy bien. He intentado tenerlo desglosado en diferentes apartados para que no se me olvide recomendaros nada. Y si te refieres a layout, a lo que es el departamento mío, que es la especialidad de layout, os recomiendo ver mucho cine, entender de cine. En layout nos encargamos de colocar la cámara, nos encargamos del encuadre, nos encargamos del movimiento de cámara, nos encargamos de la composición del encuadre. Todo eso no se estudia aprendiendo 3D. Eso, para aprender de todas esas cosas hay que aprender cinematografía, hay que estudiar de cine, saber cómo se encuadra, cómo se compone, cómo se mueve la cámara, qué movimiento de cámara expresa cada cosa, cómo puedo expresar ciertos sentimientos o ciertas situaciones en mi historia, colocando la cámara de diferente manera. Cada ángulo dice una cosa distinta, cada movimiento de cámara puede significar y puede transmitir diferentes emociones al espectador. Todo eso no te lo van a enseñar en una escuela donde te enseñen Maya. O si tienes suerte y el profesor sabe de esto, quizás sí, pero tenemos que aprender también cinematografía. Acordaos que lo que estamos haciendo son películas y si amamos el cine, como creo que todos lo amáis, hay que aprender cómo se hace una película también cuando estamos haciendo VFX en 3D y en animación, ¿vale? Así que no os olvidéis de esa parte, también es muy importante. Y ya que me preguntáis por consejos, que no se me olvide, que a veces se me olvida, inglés. Aprended inglés, estudiad inglés, no lo dejéis para mañana. Tanto si queréis salir fuera de vuestro país, como es obvio, porque todos trabajamos en inglés en los demás países, incluso en países de habla no inglesa, o en ciudades de habla no inglesa, por ejemplo en Montreal, que es la lengua más usada es el francés. Aún así, en los estudios de VFX, como mucha gente es de fuera, se habla inglés, así que aprended inglés. Incluso si no queréis salir de vuestro país, porque muchos tutoriales están en inglés, el software que vamos a usar está en inglés. Va a haber gente que va a ver vuestro trabajo y no sabéis cuándo va a surgir una oportunidad de tener que usar el inglés en vuestro trabajo, así que no lo dejéis para mañana, estudiad inglés. No pasa nada, Charles. Hola, Pedro. Quique, he encontrado mi blog. Lo que no encuentro es lo que has dicho del listado de cursos. Luego os lo dejo. Bueno, si entráis en mi blog, arriba hay un botoncito que creo que se llama artículos sobre VFX. Si pincháis en artículos sobre VFX están los 3 artículos. Los de recursos educativos, los de las escuelas y los de los consejos sobre cómo empezar en VFX. ¿Vale? Debería haber un botón arriba que ponga artículos sobre VFX. A ver si hay. Me dice Quique, el mundo de la tecnología siempre hay que estar actualizado, sin duda. La generalidad del trabajo es la misma, lo que cambia es la manera de usarlas o algunas nuevas funcionalidades. Me gustaría aprender VFX. El tiempo es chungo de conseguirlo. Bueno, depende. Todo depende de cuántas ganas tengas, de cuánto tiempo le eches. Nada es imposible. Yo también pensé cuando empezaba que era imposible. Yo me inspiró muchísimo El Señor de los Anillos para empezar a estudiar lo que yo quería estudiar y yo soñaba con algún día, imagínate, yo me decía que acabo trabajando en algún estudio como estos, ¿no? Que fue Weta fueron los que hicieron los efectos especiales del Señor de los Anillos y aunque me parecía imposible, inalcanzable y tremendamente lejano, curiosamente 10 años después les mandé mi currículum a Weta, a Nueva Zelanda, y me acabaron contratando para trabajar en El Hobbit. Es decir, fijaos las vueltas que da la vida, que acabé trabajando con el mismo equipo que hizo El Señor de los Anillos en ese país, con el mismo director, con Peter Jackson, y en una película de la saga de Tolkien, bueno, del mundo de Tolkien. O sea, me encontré haciendo las precuelas de las películas que me habían inspirado a trabajar en lo que yo trabajo. O sea, que imposible no es, las cosas suceden de vez en cuando.
Hay que trabajar duro y hay que tener paciencia y hay que estudiar y recordar que esto es una familia, ¿vale? Esto no es una maratón, esto no es una carrera ni es una competición. Me gusta también siempre animaros a pedir ayuda a aquellos que van por delante de vosotros, como yo, por ejemplo, que he empezado antes, simplemente por eso estoy antes que vosotros, así que si os puedo ayudar, estoy aquí para responder a vuestras preguntas en las que pueda responder. Y también acordaos de responder las preguntas de los que vienen detrás de vosotros, ¿vale? Si habéis recibido ayuda de los que vienen por delante, también ayudad a los que van por detrás. Somos una familia, esto no es una competición, ¿vale? Y entre todos llegamos más lejos, así que yo no llegué donde estoy sola, ¿vale? Yo llegué donde estoy porque me ayudó mucha gente, porque pedí ayuda, porque hice todas las preguntas, que tenía muchísimas preguntas, y encontré gente que me las respondió, de modo que en lo que os pueda ayudar aquí estoy para hacer lo mismo, y acordaos de ayudar a quienes vienen por detrás, ¿de acuerdo? Somos todos compañeros y esto es un equipo. Y me dice Pablo, ¿qué tanto influye o cómo lo hacen los VFX el director de una película? Y otra pregunta, ¿el director de foto también tiene algo que ver en este proceso? Sí. A ver, el director de la película y el de fotografía, cuando toca hablar del aspecto gráfico, visual de la película, tienen mucho que ver. Todo nuestro trabajo, primero, bueno, los artistas de todos los departamentos trabajamos y nuestro trabajo tiene que ser primero aprobado por nuestro supervisor de departamento, después aprobado por el supervisor de VFX de la película y después aprobado por el director de la película. En cualquiera de esas fases nos pueden pedir cambios o nos pueden decir que no vamos por la dirección adecuada y podemos necesitar, nos pueden solicitar, que pasa todos los días, que hagamos cambios concretos. Entonces, hasta que el director de la película no ha aprobado nuestro trabajo, no ha aprobado el plano que hemos hecho, no se acaba nuestro trabajo. Es decir, el director de la película sigue siendo el director de orquesta y sigue siendo el que manda incluso durante la postproducción. Así que sí, no tenemos contacto directo con los directores, desgraciadamente, porque obviamente los VFX se hacen en diferentes países, muchas veces en diferentes ciudades de diferentes países y no coincidimos geográficamente con los directores ni con los actores, pero sí, siguen siendo nuestros jefes. Y obviamente el director de la película está asesorado por el director de fotografía, porque entre los dos deciden el look de la película, ¿no? Y eso es lo que nos va a afectar a nosotros. Así que sí, hay que me sé cooperar. Me pregunta Lorena, ¿cómo encuentro tu blog? Alguien ha dejado un enlace por ahí arriba, pero luego os lo dejaré de nuevo. A ver si encuentro un enlace, si no se ha ido muy lejos, os lo deletreo. okainfografía.wordpress.com. Oka de una O y una K, ok. infografía.wordpress, el WordPress de los blogs.com. ¿Vale? Luego os dejaré también más enlaces. Me pregunta Ilse, ¿cuál ha sido hasta ahora tu escena favorita dentro de las que has trabajado y por qué? Escena favorita. Te puedo decir cuál es la que más, siempre que me preguntan algo parecido a esto, la suelo mencionar, la que me pareció una de las que estoy más orgullosa porque fue muy complicada de trabajar en ella, que fue en El Hobbit, en la secuencia del bosque de Mirwood, la secuencia del bosque de las arañas gigantes. Ese bosque, que está lleno de telarañas, cuando se sientan los enanos, se sienta Bilbo y ven una telaraña y Bilbo la toca y esa vibración se transmite por todas las telarañas y despierta a las arañas, esa secuencia en concreto, no un plano concreto, pero toda esa secuencia, todas esas telarañas las pusimos ahí entre dos compañeros y yo. En Layout éramos los encargados también de hacer el set dressing. Y todas esas telarañas, que creedme que son miles de telarañas, están puestas ahí por dos compañeros míos y yo. Y fueron prácticamente 2 meses de no hacer más que eso, de generar telarañas como locos. Y estoy muy orgullosa porque fue un trabajo muy duro y ahí está. Y no, yo creo que no quedó nada mal. Pero sí, 2 meses haciendo telarañas, para que veáis que no nos aburrimos. No, el trabajo no es monótono precisamente. Me pregunta Isaac que si le puedo recomendar algún curso sobre dirección de fotografía. Pues no es mi campo, así que no me atrevo a hacerte ninguna recomendación porque esa no es mi especialidad. Lo mío es el VFX digital, postproducción digital, así que lo siento, no te puedo ayudar. Pero seguro que en Soy Cineasta no hay un blog que se llama, un Twitter que se llama Director de Foto. Se llama así, creo que es. En Twitter hay un usuario que se llama Director de Foto, creo,
y es un director de fotografía que creo que tiene un blog y cuenta cosas y no sé si da cursos, pero echa un vistazo y si no, seguro que preguntando en Soy Cineasta te pueden recomendar cosas. A ver... Vi la película de Fast and Furious, me pregunta Charles, la última que estuvo Paul Walker. ¿Qué tal te pareció la caracterización de Weta? Pues a mí me pareció espectacular. Para los que no lo sepáis, Paul Walker, como sabéis, el actor de Fast and Furious, que murió en un accidente de coche y murió antes de terminar la película, con lo cual hubo que generar su cara por animación, por 3D, para poder terminar las escenas de la película que no había rodado. Y de eso se encargó Weta. No me tocó a mí, eso pasó después de que yo me hubiera marchado, creo que fue después, y creo que hicieron un trabajo fabuloso. Podéis buscar en internet, no sé muy bien cómo es, si es Fast and Furious 8, creo que es la 8 VFX o Weta, para poder ver el breakdown de cómo explican ellos gráficamente cómo lo hicieron, cómo hicieron volver a la vida de alguna manera, de manera digital, a Paul Walker para poder terminar las escenas en las que él no está. Así que hay varias escenas de la película donde Paul Walker es digital y me parece que se ha hecho espectacularmente bien. Así que fue un muy buen trabajo. Fue una pérdida muy triste, lógicamente, y muy buen trabajo el que hicieron en Weta. Así que echadle un vistazo si podéis. Me pregunta Santi, ¿existe algún documento sobre teoría de fondo verde? ¿Cuándo usarlo? ¿Cómo usarlo? ¿Por qué usarlo? Sí. Fondo verde, ¿te refieres al verde croma? Pues curiosamente... Esto parece que me estoy haciendo publicidad nada más. Si vais a mi canal de YouTube, tengo un vídeo en el que os cuento la historia y los usos del verde croma. Literalmente se llama así. Hice un vídeo porque me parece una historia súper interesante y como el verde croma es el color de mi profesión, porque, hombre, también se utilizan azul croma, como sabéis, en muchas partes, pero bueno, el verde, que ha sustituido al azul en muchas ocasiones en la era digital. Si queréis saber por qué, podéis ver el vídeo. Pero en mi canal de YouTube hay un vídeo que se llama así, la historia y usos del verde croma. Y ahí os cuento cómo toda la historia de los efectos especiales primero y visuales después, que acabaron llevándonos a usar el verde croma, y así podéis entender por qué se usa y cuándo se debe usar y por qué, y todas esas cosas están ahí. Y en ese vídeo, si desplegáis la información de ese vídeo, ahí os doy también enlaces a otros artículos y a otros vídeos donde os cuentan cómo montar un fondo croma, cómo iluminarlo y todo ese tipo de cosas. Así que si queréis información, no se me ocurre el lugar mejor, así que a mi canal de YouTube y buscáis el vídeo del verde croma, que estoy yo ahí vestida de verde croma, con una cartulina verde croma detrás, no tiene pérdida y a ver si os vale. Es un placer, Ilse. De nada, Lorena. Me pregunta Ilse que si sé de alguna escuela digital de animación que no sea tan cara como Digital Tutors. Pues claro, es que no me sé los precios de las escuelas concretamente, sobre todo porque esas cosas además cambian y surgen escuelas nuevas. Entonces os remito de nuevo al blog. En mi blog tengo un listado de escuelas del mundo hispanohablante para que podáis estudiar en castellano y ordenadas geográficamente por países hispanohablantes, lógicamente. Y en ese listado tengo marcado con una OL online todas las escuelas que ofrecen formación online. Así que podéis entrar, podéis ver qué escuelas os pilla cerca si queréis recibir formación presencial, y si preferís intentar formaros online, a distancia, pues podéis entrar en todas ellas y comparar vosotros escuelas, comparar precios y todo eso, porque los precios no me los sé. Así que mucha suerte, Ilse. Y me dice Miguel, gracias, muchos besos también para ti. Me pregunta Pablo que por qué a veces se usa la pantalla azul si el verde es más usado. Bueno, pues os voy a animar de nuevo a ir a mi vídeo, a oírlo, con ejemplos prácticos además, que yo edito mis vídeos así muy chulos, intento que queden chulos así con ejemplos gráficos interesantes, pero en general el azul fue el primero que se empezó a usar cuando todavía no existía la era digital, cuando no había cámaras digitales ni postproducción digital. El azul era y es el color en la tableta de color más alejado del color de la piel de los actores. Da igual de la raza que fueran, los actores, el color de la piel, el componente fundamental del color de la piel humana sigue siendo el rojo, porque somos todos en diferentes tonos, pero es el componente más presente en nuestro color de piel.
Por lo tanto, cuando la función era separar al actor, que así es como todo, ¿no? Esto de los fondos azules y las trucas fotográficas, la intención era separar al actor del fondo para poder después cambiar el fondo y hacer los trucos que fueran. Entonces, para poder separar, discriminar de una manera más efectiva el actor del fondo, había que utilizar el fondo, había que pintar el fondo de un color que no existiera en la imagen del actor. Y el azul era el más lógico en ese sentido, porque ya os digo que el azul es el color más alejado del tono de color de la piel humana. Por eso los actores no se pueden vestir de azul cuando están sobre una pantalla de fondo azul, porque desaparecería también la ropa, porque se seleccionan todos los píxeles azules para poder separar el actor del fondo. Entonces, así es como se empezó a utilizar el azul. El azul sigue siendo muy utilizado también en la era digital, pero el verde ha superado al azul porque en general, por muchos motivos, ¿no? Técnicos un poco complejos, pero así en resumen, porque las cámaras digitales de cine son más sensibles al verde que al azul. ¿Y el por qué? Es porque los sensores de color que traen dentro las cámaras digitales cuando están grabando, los sensores de color traen el doble de píxeles verdes que de rojos o azules. Por eso son más sensibles al color verde que al rojo o al azul. Es como están fabricadas las cámaras digitales hoy en día. Por eso el color verde es más fácil de rodar, es más fácil de seleccionar, y es más fácil de borrar, de modo que y sigue estando alejado del color de la piel. Salvo que seas un extraterrestre como en Guardianes de la Galaxia, que tenemos gente verde. Pero bueno, en la era digital eso ya no es tanto problema porque ya no se hace de manera fotográfica, así que se utilizan ambos dos. Pero eso, el verde se ha convertido en la era digital en el color que típicamente representa la profesión, mi profesión, la de los VFX y la vuestra, si es también la vuestra, claro. Pero vamos, id al vídeo que igual os gusta, ¿vale? Que lo hice con mucho cariño. Me dice Charles, ¿cómo se llaman los hombrecidos que visten de verde croma en las pelis? Y si se busca trabajo para ello en el cine, ¿cómo se busca? Te refieres obviamente a los croma ninjas, obviamente no se llaman croma ninjas. Croma ninjas es como les llamamos cariñosamente porque tienen que ir vestidos de verde de arriba abajo, porque son normalmente son asistentes de rodaje, asistentes de producción, y son los que se encargan o de dar la réplica al actor o de mover algo o lo que sea, o de sujetar algo en la escena, pero ellos no tienen que estar en la escena, con lo cual para poderles borrar se visten de verde de arriba abajo. A veces solo se les ve la cara y a veces ni eso. A veces llevan de esos trajes que son completamente enteros de verde y por eso les llamamos los croma ninjas, porque parece un traje de ninja en verde, pero obviamente ese no es el nombre técnico ni el nombre serio y no son más que asistentes de rodaje, asistentes de producción. Así que si quieres trabajo como croma ninja, lo que tienes que hacer es conseguir llegar a ser asistente de rodaje o asistente de producción en un rodaje cinematográfico y quizá tarde o temprano te acabe tocando ponerte un traje de croma ninja para sujetar algo frente a la cámara. Y un saludo a todos ellos porque sin ellos nuestro trabajo sería mucho más complicado y hacen una labor fabulosa, ¿vale? Me pregunta Santi que qué bien remunerado está el trabajo de un artista VFX comparado con la complejidad y dificultad del trabajo realizado. Pues yo no me voy a quejar, no me quejo, no soy rica, ni muchísimo menos, pero vivo bien. Vivo en un pisito, obviamente, no tengo ningún lujo, no vivo con ningún lujo, pero en Canadá, que además no es un país barato, especialmente Vancouver, que no es una ciudad barata, se puede vivir. Sin lujos, pero se puede vivir. Así que sí, se puede vivir bien de este trabajo. No te vas a hacer rico probablemente, no somos ricos ninguno, pero sí que estamos valorados, al menos en ese sentido, y no me puedo quejar. Hombre, todos queremos, si puede ser, que nos suban el sueldo y que ganar más cada día, ¿no? Pero sí, estamos consiguiendo cada vez más valoración por parte de los estudios y bueno, pues las cosas van mejorando y puesto que cada vez somos un gremio más fuerte, ¿no? Más valorado y más necesitado en el cine. Me pregunta y vamos a ir dejando, dentro de un rato lo dejamos ya, si nos parece que llevamos una hora ya. ¿Cuál es la mejor película o películas? Me pregunta G. ¿Vosotros seréis capaces de escoger una sola película como la mejor película? Yo no puedo. Yo creo que una vez conseguí hacer un top 10, un top 10 de mis 10 películas favoritas y a la semana siguiente lo cambié o algo así. Es muy complicado. Mis películas favoritas es que son muchas. Podría hacer una lista a lo mejor de 20 o 30 y seguro que me dejo algo fuera. Me gusta mucho El Señor de los Anillos como película, las tres, obviamente.
como películas me parecen maravillosas, pero es que también me gusta muchísimo el cine clásico, me gustan mucho los grandes clásicos del cine, me gusta mucho la ciencia ficción actual, me gusta mucho la ciencia ficción de los 80 y 90. No te puedo responder esa pregunta, lo siento. Ania, la primera vez que pillo en directo me dice Ania, ¡hola! Croma Ninjas. ¿Ah, sí? No se llaman así. O sea, solo llaméis así, que no sé si se van a ofender, pero eso es una manera cariñosa de llamarles, pero obviamente no es la manera técnica. Y no sé si les gusta, la verdad es que nunca se lo he dicho a la cara a los pobres. ¿Cuántas horas trabaja en un estudio? Me pregunta Rafael. Y si está bien remunerado, lo mismo. Pues yo trabajo... Tened en cuenta que es posible que nos toque hacer horas extras. Como os he contado antes, el trabajo de VFX es muy secuencial. Entonces, normalmente, los que empiezan antes tienen mucho más tiempo y más relajación en ese sentido, que son los primeros departamentos que trabajan, que son de modelado, por ejemplo, son de los que empiezan los primeros. Y los que van los últimos, al final de la cadena, que suele ser Compo, FX y Compo, son los que acumulan todo el retraso de todos los demás, y no solo eso, sino que además son los que trabajan más próximos a la fecha del estreno, con lo cual son los que tienen más presión también, tienen menos tiempo para realizar su trabajo y tienen muchísima más presión. Así que normalmente las horas extras se las llevan los del final de la cadena, son los que hacen más horas extras y les echan muchas más horas. Layout, que es mi departamento, estamos un poco en medio, así que yo trabajo 8 horas al día, son 40 horas a la semana, y de vez en cuando me toca hacer alguna hora extra cuando hay una entrega que hacer o cuando estamos cerca de terminar nuestra parte, cuando la fecha de entrega del layout se acerca. Hay veces que me toca hacer algunas horas extras. En el pasado he hecho muchas más horas extras, yo creo que eso nos pasa a todos. Cuando estamos empezando nos toca trabajar mucho más duro y eso es lógico, y especialmente en Weta. En Weta para el Hobbit hicimos muchísimas horas extras todos, porque toda la película la hacíamos solamente nosotros, y pues eso, la presión era también mayor, así que ahí sí que hice muchas horas extras, pero ahora estoy bastante... No me quejo, estoy en un punto en el que rara vez me toca hacer horas extras y hago mis 40 horas semanales y listo. Y como he dicho antes, pues remunerado está. Yo creo que podemos vivir, se vive bien y podemos vivir sin lujos, pero bien. Así que, pues eso, poco a poco se nos va reconociendo cada vez más y de momento sí, estamos considerados. Me pregunta Cristian que qué programas son básicos para aprender VFX. Hay varios, dependiendo del departamento y de la especialidad en la que quieras aprender. Pero vamos, en general, los más importantes suelen ser Maya para hacer 3D, tanto si vas a hacer animación como si vas a hacer layout, por ejemplo, que son departamentos que están fuertemente anclados en el 3D, o si vas a trabajar en FX 2D, que son los que van al final, como Efectos y Compo, que usan Nuke, por ejemplo, pero hay muchos otros softwares diferentes que sirven de apoyo para otros departamentos, pero Maya y Nuke son de los más fuertes. Luego, si quieres hacer modelado, ZBrush para modelado orgánico también está muy extendido, porque es una herramienta para esculpir digitalmente y está muy extendido y es muy útil. Así que, como siempre, depende de vuestra especialidad y también depende de pues, el estudio en el que vayas a trabajar, porque también hay varios programas de 3D y hay varios programas... Es más complejo, ¿no? Que no se puede dar una respuesta sencilla, pero así en general, pues eso, Maya, Nuke, ZBrush y cosas por el estilo. El tema del pelo, pensé que me digo el pelo, me dice Ania, el tema del pelo y telas, ¿qué departamento se encarga? Vale, hay veces que hay un departamento específico para eso, ¿vale? Específico para, se llama CFX, CFX, y son un departamento que suele estar a caballo entre animación y FX, ¿vale? Y son los encargados muchas veces del pelo, no del pelo como fur, que diríamos en inglés, ¿no? Sino el pelo del hair, y las telas, todo lo que es animación, claro, es animación orgánica, por decirlo de alguna manera, no es animación clásica, porque no son sustancias que lleven un rig, por decirlo de alguna manera, no son personajes que llevan un rig dentro y que puedan ser animados por los animadores, sino que son materiales, son mallas en 3D que tienen que ser simuladas, ¿vale? No son animadas a través de un rig, sino que requieren una simulación y requieren cosas como viento, como
gravedad y todo ese tipo de cosas que no afectan a la animación de los personajes regueados, por decirlo de alguna manera, y sí les afecta a ellos. Así que suele ser, en los estudios pequeños hay veces que se encargan de todo esto, se encargan o bien los animadores o bien el departamento de effects. En los estudios grandes, en muchas ocasiones hay un departamento que se llama CFX, que está un poco a caballo entre ambas cosas, que se encargan de estas cosas, de la tela, del pelo, a veces incluso de la piel y de animaciones, de simulaciones orgánicas de ese tipo. A ver, me dice Santi, ¿nos puedes dar una referencia cuánto tiempo toma una determinada escena en VFX? Pues es que depende, porque las hay muy complejas, en las que todo es digital, por ejemplo, todo es full CG, como decimos. Cuando todo es digital, incluye, yo qué sé, naves espaciales, incluye planetas, incluye personajes disparando fuego, explosiones. Una escena muy compleja de VFX puede llevar muchos meses. Luego hay escenas o secuencias mucho más sencillas, que requieren un retoque o dos, o apenas retoque. Pues eso puede llevar a lo mejor unos días, varias semanas, si contamos con todo el pipeline conjunto. Pero claro, es que depende de la complejidad de la escena y depende de, de muchas cosas, ¿no? Como te puedes imaginar, ¿no? Pero pueden llevar desde de pocas semanas a muchos meses, dependiendo de la producción. Me pregunta Edwin, ¿en tu labor de los VFX te codeas con los directores, guionistas, productores, etcétera, o te envían lo que hay que editar solamente? Bueno, no nos codeamos ni con los actores, ni con los directores, con los productores sí, porque obviamente los directores siguen siendo nuestros jefes, siguen teniendo que aprobar nuestro trabajo y los productores obviamente tienen que estar encima, la productora, la empresa productora sigue siendo nuestro cliente y son los que tienen que aprobar lo que hacemos, pero no lo hacen de manera personal ni directa, cara a cara. Lo hacemos siempre a través de la jerarquía de trabajo, en la que primero mi supervisor tiene que supervisar mi trabajo y aprobarlo, después pasa al supervisor de VFX del proyecto y después pasa al director. Y una vez que el director ha aprobado el trabajo, entonces se considera el trabajo terminado. Pero en cualquiera de esos puntos, de esas fases del trabajo, se puede volver atrás, nos pueden pedir cambios, nos pueden pedir lo que sea, y esa es la jerarquía de trabajo. Pero no, rara vez tenemos al director in situ. Ha pasado, a mí me pasó, por ejemplo, con Happy Feet 2 o con El Hobbit, pues porque el estudio en el que trabajaba, el dueño era el director también. Y por lo tanto, física, geográficamente, estaban en el mismo sitio. Con lo cual sí que te podías cruzar con ellos. Pero no teníamos reuniones con ellos de manera rutinaria, sino que lo hacíamos con nuestros supervisores y estos con los directores, sí. A ver... Me pregunta Manolo, ¿una película desconocida que recomiendes? Esa sí que es buena pregunta, ¿ves? Porque sí que hay muy buenas películas menos conocidas. Las películas, os voy a ver, alguna película que en los últimos años me ha llamado muchísimo la atención por su fuerza y su calidad, sin que hayan sido grandes blockbusters de pantalla. Por ejemplo, Whiplash, si la habéis visto, en castellano yo creo que se llamó igual, Whiplash. Me pareció buenísima, es un thriller musical muy extraño y muy, muy buena. Drive, por ejemplo. Drive se convirtió en mi película favorita de esa década cuando la vi y aún me fascina, la he visto varias veces y me parece que tiene una cinematografía, tiene una luz y tiene un color y un ritmo alucinantes. Drive está dentro de mis favoritas y son menos conocidas, por ejemplo. Así que Whiplash, Drive... Locke, por ejemplo, si no habéis visto Locke, es una pequeña película de Tom Hardy y su característica principal es que toda sucede dentro de un coche y él es el único actor. No os puedo decir más porque es curiosa de ver, pero no os digo más que eso. Es él dentro de un coche y él es el único actor y es un thriller tremendo y él hace un papelón increíble y se llama Locke. Se escribe L-O-C-K-E, creo que es su apellido. Él se apellida Locke. Y así se llama la película. Muy buena también. Y, por ejemplo... había una... ¿Cómo se llamaba? Era algo de la noche. ¿Cómo era? Que también me sorprendió para bien. Os la buscaré a ver. Pero sí son pequeñas películas más pequeñas porque son menos famosas, ¿no? Porque probablemente el presupuesto fue mucho menor y no fueron taquillazos de cine. Pero son grandes maneras de contar historias y que me han llegado muy dentro y que os recomiendo ver. Luego en los comentarios, si puedo, os dejo reseña con los títulos bien escritos para que las podáis buscar.
Me pregunta Pedro, ¿qué tal la vida en Vancouver? Clima, calidad de vida. Vale, pues son dos cosas distintas. La calidad de vida en Vancouver es muy buena. Vancouver es buena, es una ciudad muy cosmopolita y muy cívica, ¿vale? También depende de dónde vengas y con qué lo compares, ¿no? Pero Vancouver enamora bastante. El clima es otra cosa, porque Vancouver no lo llaman Raincouver en vano. Nos llueve muchísimo, pero lo bueno es que la lluvia tiene su época de lluvias, que es desde hoy, que ha empezado hoy a llover, por cierto, a diluviar. Entonces, desde principios de octubre, más o menos, hasta finales de febrero-marzo, más o menos, llueve, es un horror. Pero después, abril más o menos, en abril empieza ya a abrir el cielo y tal y cual, y ya de mayo a septiembre hace un sol espectacular y la primavera es preciosa y el verano se deja disfrutar y todo eso. Así que tenemos época de lluvias y es bastante pesado, porque hay veces que el año pasado, por ejemplo, nos pasamos casi 2 meses y medio, 3 meses sin ver el cielo, porque estaba nublado todos los días. Pero bueno, luego nos compensa con una primavera y un verano muy bonitos. Y no hace demasiado frío. Lo bueno es que, a pesar de ser Canadá, no tenemos inviernos como en Montreal o como en Toronto, que tienen 40 bajo cero y tienen 6 meses de nieve por la cintura y cosas por el estilo. No. Aquí el clima es, no sé dónde serás, Pedro, pero si conoces el clima del norte de España, pues es algo parecido. El frío nunca baja de -5 como mucho, nos nieva a lo mejor un par de días sueltos, pero nunca, no cuaja demasiado, o sea, no hace demasiado frío, no es el frío canadiense clásico. Lo más llamativo y más pesado de Vancouver es la lluvia, eso, en los meses de otoño, invierno y principio de la primavera. Pero vamos, se lleva bien, porque no te queda otra básicamente, pero se lleva bien. Me dice Pablo, hablando de películas animadas o con VFX, ¿por qué no se ven iguales las películas de un país y otros, siendo que trabajan muchas veces con los mismos programas? Claro, me pone ejemplos de cine mexicano que no lo conozco, pero bueno, en general, los programas obviamente no son simplemente los que te dan la calidad del trabajo, ni mucho menos. Si fuera así de sencillo, todo el mundo tendría las mismas calidades. En general, cuando hay grandes saltos de calidad de trabajo en diferentes producciones, suele ser por falta, iba a decir de presupuesto, pero en general es por falta de tiempo, porque el dinero que se emplea para hacer una película, especialmente el destinado a efectos visuales, normalmente te gana tiempo. Tú, cuando tienes mucho dinero, mucho presupuesto para hacer la postproducción de tu película, puedes contratar no solamente a artistas más experimentados, con más experiencia, sino que además puedes contratar a más artistas por más tiempo. Y cuanto más tiempo tenemos, mejor quedan los efectos. Muchas veces cuando vemos incluso las películas hechas por grandes artistas con mucha experiencia, cuyos efectos no han quedado del todo bien, suele ser porque no tenemos todo el tiempo que deberíamos. Nuestra profesión no es una profesión de le damos al botón y ya está hecho, sino que requieren mucho tiempo, muchas iteraciones, mucha pelea en cada fase diferente para dejarlo perfectamente realista. Hay muchas veces que incluso dentro de una misma película, y no voy a poner ejemplos porque no hace falta, pero dentro de una misma película tienes escenas que tienen unos efectos especiales, visuales alucinantes, con un realismo increíble, y después la siguiente secuencia parece televisión o parece un videojuego, quedan raros, están como mal hechos. Normalmente es porque la que ha quedado muy bien se hizo al principio, cuando había mucho tiempo y había mucho dinero y todo el mundo podía dedicarse a su trabajo, pues eso, con mucho detalle, y la otra probablemente se hizo al final, cuando ya no quedaba tiempo, no quedaba dinero y había que terminar la película corriendo. Así que normalmente es una cuestión de tiempo, que a su vez, pues desgraciadamente también es una cuestión de presupuesto. No depende solamente del programa. El programa lo podemos tener todos en casa, y eso no quiere decir que todos tengamos ni las máquinas, ni el número de compañeros necesarios, ni el tiempo suficiente para hacerlo a la perfección. Así que normalmente es el tiempo. Si no os dais tiempo, queda perfecto. Pero claro, el tiempo cuesta dinero. Me dice Ania, ¿qué tipo de reel recomiendas para aplicar a un trabajo de layout como el tuyo? Es que el layout es complejo porque es difícil mostrar en una reel, pues, puesto que el layout conlleva muchas diferentes fases de trabajo. Pues trabajamos en cámara, trabajamos en set dressing, trabajamos a veces como previs artist también. Entonces es difícil mostrar tu trabajo al detalle en una reel para layout, pero sí que puedes mostrar las escenas finales de cómo ha quedado tu trabajo terminado,
y explicar qué has hecho tú en ese proyecto particular. Puedes explicar que te has encargado del movimiento de cámara, que te has encargado del set dressing, que te has encargado del encuadre, y explicando qué parte has tenido tú del layout en las escenas de tu reel puede ser más que suficiente. Yo os animo a ver mis reels si queréis, que las tengo, a ver si la tengo sin actualizar, la reel, la verdad, la última tiene ya unos años, pero todas mis reels están en mi canal de YouTube, si queréis echarles un vistazo. Adelante. Y sobre todo ved muchas reels, poned en YouTube o en Vimeo VFX Reel o Layout VFX Reel o algo así para poder ver muchos ejemplos y ver qué funciona, qué no funciona y ver qué posibilidades hay, ¿no?, para adaptarlo a lo que tú tienes para mostrar. Pero sí reconozco que, claro, una reel de animación pues se muestran animaciones, una reel de modelado se muestran modelos, pero una reel de layout es un poco más compleja, es un poco más difícil de mostrar, pero hay maneras, así que echar un vistazo a todas las reels que hay por ahí, que las hay muy buenas. Y que me estoy quedando, y en un ratito lo dejamos, un par de preguntas más si nos importa, y llevamos 1 hora y 20. Me pregunta Damián, ¿se renueva la plantilla con cada proyecto o siempre trabajan los mismos compañeros? Antiguamente, hace unos años, cuando empezamos, sí que era más complicado mantener el trabajo y sigue siendo un problema, sobre todo cuando estás empezando, porque los contratos suelen ser muy cortos. Te hacen un contrato que dura lo que dura la película y luego si hay más trabajo te lo renuevan y si no, pues a la calle. Eso nos ha pasado a todos, es normal. Contratos de 6 meses, de 3 meses, de 2 meses y así. Esto, pues por una parte, los estudios que aún lo hacen y que lo han hecho durante mucho tiempo y que aún lo hacen, pues tiene la ventaja de que si no tienes más trabajo, pues no haces contratos largos ni contratos fijos, pues obviamente ahorras el dinero de los sueldos de los empleados que se quedan sin proyecto cuando el proyecto se acaba, pero también tiene la desventaja de que te quedas sin equipo y cuando vuelve un nuevo proyecto tienes que montar un equipo de cero y entrenar un equipo de cero, que eso también lleva mucho trabajo y lleva muchos recursos. Así que lo que están haciendo algunos estudios ya desde hace algunos años, además de empezar también a valorar en la medida de lo posible a los artistas, porque claro, la precariedad laboral de tener que encadenar contratos cortos es un rollo, es muy cansado porque no sabes si te van a renovar o no sabes si vas a tener que buscar trabajo o no, si te vas a tener que mudar a otro país o no, que eso me ha pasado a mí también varias veces. Así que eso es un rollo. Entonces muchos estudios están empezando a hacer, Scanline ya lo hace, el estudio en el que yo trabajo, es que en vez de tener un solo proyecto, tienen varios proyectos en diferentes fases de producción. Tienen algunos que están al principio y algunos que están al final. Y así se van solapando unos con otros y así un artista que termina de trabajar en uno de los proyectos puede pasar al siguiente que ya está en producción dentro de la casa. Entonces, hay muchos estudios que están empezando a hacer esto y están empezando a procurar hacer esto para no tener que renovar la plantilla cada vez que hay un proyecto, que se acaba un proyecto. Porque es muy pesado y además es muy malo para nosotros. Y eso no siempre funciona 100% bien porque de vez en cuando también pasa que hay proyectos que se caen, claro, porque el estudio está constantemente peleando por tener proyectos nuevos, porque le otorguen proyectos nuevos, que eso es una pelea porque ellos tienen que pujar por los proyectos y los proyectos se los conceden. Y no es fácil, hay muchos muchos estudios pujando por los mismos proyectos, entonces es una pelea constante. Entonces, si el estudio consigue trabajo continuo, ahora sí que es más fácil tener contratos más largos y que no te echen cuando se acaba el proyecto. Pero de vez en cuando hay bajones de trabajo, además suelen suceder en verano por lo que sea la producción de cine baja, y hay veces que estamos temporadas más o menos largas con bastante menos trabajo, o hay veces que un proyecto que se esperaba que fuera a llegar no llega o se cae y nos quedamos sin trabajo. Y de vez en cuando hay que despedir gente, desgraciadamente, para reducir plantilla para poder continuar adelante después. Pero en general, ahora sí que es más común que antes, al menos, que los estudios tengan más de un proyecto, que se vayan uniendo y encadenando unos con otros para que los artistas no nos quedemos sin trabajo y nos tengan que echar cuando se acaba el proyecto. Así que depende, suerte, porque es una de las cosas que sí que nos pasan de vez en cuando en VFX. Venga, un par más y me despido ya de vosotros si no os parece mal. Me dice Flori, recomendación para alguien que recién está arrancando la carrera de animación y VFX. Pues como hemos dicho antes, para los que hayáis incorporado un poco más tarde, en mi blog tengo un artículo
que se llama ¿Cómo iniciarse en esto del 3D y los VFX? Precisamente porque esta pregunta que tú me has hecho, Flori, es muy común, me la hacéis mucho. ¿Qué consejos me das para poder empezar? Pues obviamente todas las preguntas que vosotros tenéis también las tenía yo cuando estaba empezando, así que he acabado escribiendo un artículo en mi blog dándoos algunos consejos sobre dónde estudiar, cómo montar una reel, cómo hacerla llegar a los diferentes estudios para poder encontrar vuestras primeras oportunidades laborales y todas esas cosas, así que os remito de nuevo al blog. Luego os dejaré el enlace para que lo podáis leer si queréis. Y a ver, con el comentario de Nat, si os parece, lo dejamos aquí ya. Nat me dice, yo he visto Locke y me quedé sorprendida. ¿Alguna vez has pensado trabajar en videojuegos? Pues primero, Locke, la película que os he recomendado hace un momento. Me alegro, ¿verdad que es buena? Es muy, muy buena. Y en videojuegos, no, de momento no se me ha planteado la oportunidad ni la ocasión. Y como yo soy muy apasionada del cine, pues lo mío es el cine, como la página en la que estamos dice, soy cineasta. Mi pasión es el cine, pero vamos, que tengo muchos compañeros que trabajan también en cine, en videojuegos o en televisión o en publicidad. Todos esos campos usan los VFX y tengo compañeros que van de un mundo a otro sin problema. A mí no me ha tocado. Yo de momento los videojuegos no forman parte de mi experiencia, pero sí que pueden ser de la vuestra, si os gustan, porque son campos muy, muy hermanos y somos todos del mismo gremio. Y nada, con el comentario de Nat, ya si os parece lo dejamos aquí. 1 hora y 25 minutos no está nada mal, casi hora y media. Ha sido un placer teneros a todos ahí. Si tenéis más preguntas o más comentarios, podéis mandármelos por email o por yo que sé, por aquí, por Facebook. Os invito a visitar mi canal de YouTube, donde tengo ahí más vídeos directos, tengo los vídeos educativos, donde os cuento más cosas, y a mi blog, donde tengo todos estos artículos sobre escuelas de 3D y VFX, sobre consejos sobre cómo empezar profesionalmente en el 3D y los VFX, y sobre otro tipo de recursos educativos gratuitos también. Y nada, que sigáis amando el cine, que sigamos todos haciendo cine, y nos vemos a la próxima. Ha sido un placer estar ahí con vosotros. ¡Viva el cine! ¡Hasta luego!